El ejército de Putin se extendería desde Kaliningrado como una espada, engullendo a Lituania, Letonia y Estonia una por una. Pero este sueño está siendo destrozado por un martillazo que se extiende desde Riga hasta Vilna. Mientras la paz de hierro se fundía en las trastiendas de Riga el mes pasado, ahora este hierro se está forjando en un martillo en Vilna, destrozando el sueño báltico de 50 años de Putin. Además, esta vez Bielorrusia tampoco escapará. En los primeros días de diciembre de 2025, la historia se está reescribiendo en el flanco oriental de Europa, no con tinta, sino con metal destrozado. Letonia, Lituania y Estonia. Estos tres pequeños estados bálticos se han unido para convertir la pesadilla más oscura del Kremlin en realidad. Ya no estamos hablando de cerrar los pasos fronterizos. Cancelar visados o emitir notas diplomáticas. Ahora la Unión Europea ha anunciado que endurecerá aún más las reglas de visado para los ciudadanos rusos. Los líderes bálticos han puesto sobre la mesa la decisión de desmantelar físicamente las líneas ferroviarias hacia Rusia y Bielorrusia, de desenterrar las vías y de cortar para siempre todas las conexiones con el este. Este no será un proyecto de infraestructura ordinario. Será la operación de amputación geográfica más grande, radical e irreversible que la historia moderna haya visto jamás. Esta decisión no es un embargo ni una restricción temporal. Es el primer y más letal paso para cortar el brazo de Rusia que se extiende hacia Europa. Para comprender la gravedad y profundidad de esta decisión, primero debemos mirar detrás de la cortina diplomática para ver lo que se está discutiendo a puerta cerrada. Porque esto no es solo una parálisis de hierro que se extiende desde Bielorrusia hasta Rusia y luego hasta China. Y no es un rumor de internet ni un rumor de las redes sociales. Esto es ahora un debate oficial de política de Estado. Según confirman las agencias de noticias bálticas, los informes de inteligencia internacionales y las fuentes locales, los líderes bálticos están discutiendo esta operación de desconexión al más alto nivel como un reflejo de defensa existencial. Sin embargo, aquí hay un matiz militar y diplomático crítico. Sincronización. El presidente estonio, Alar Karis, declaró claramente que el éxito de esta operación masiva depende de una condición: actuar juntos. Según la visión de Karis, si se van a desmantelar las vías, debe hacerse simultáneamente, en el mismo segundo y con la misma determinación por los tres países, Estonia, Letonia y Lituania. ¿Por qué? Porque la línea de defensa es una cadena y solo es tan fuerte como su eslabón más débil. Si Estonia quita las vías pero Letonia duda o Lituania se echa para atrás por preocupaciones económicas, la maquinaria logística rusa continuará infiltrándose a través de esa brecha. Es por eso que los líderes remitieron el asunto a sus ministros, expertos en defensa y personal de la OTAN para un análisis técnico más profundo. Esto no significa que el proceso esté estancado en la burocracia. Al contrario, significa que el proceso se está planificando con la precisión de una operación militar, sin dejar margen para el error. Ahora, centrémonos en el destructivo efecto dominó de esta decisión, particularmente en sus sofocantes consecuencias para Kaliningrado y Bielorrusia. Si Rusia es un cuerpo humano gigante, Kaliningrado es su puño extendido hacia el corazón de Europa. Pero cuando se quiten las vías, ese puño se convertirá en un trozo de carne sin vida, cercenado a la altura de la muñeca, con el flujo sanguíneo detenido. Kaliningrado es un enclave estratégico, aislado del territorio continental ruso, hogar de aproximadamente 1 millón de ciudadanos rusos y, lo que es más importante, la base principal de la flota rusa del Báltico. Hasta ahora, la capacidad de Kaliningrado para respirar, encontrar comida y mantenerse caliente ha dependido por completo de esa delgada línea ferroviaria que atraviesa el territorio lituano. Harina, azúcar, carne, combustible, medicinas, cemento, acero y, lo más aterrador, necesidades básicas como misiles Iskander, motores de tanques y municiones. Todo llegaba a Kaliningrado a través de estas vías, pasando por territorio lituano después de salir de Bielorrusia. En 2022, cuando Lituania impuso restricciones al tránsito de solo algunos bienes, hundió el pánico en Moscú, con el Kremlin amenazando con considerar esto un acto de guerra. Ahora, Lituania no solo está imponiendo restricciones, está destruyendo físicamente la ruta. Entonces, ¿qué pasa cuando las vías desaparecen? Las duras e inflexibles reglas de la logística entran en juego. Rusia ahora se verá obligada a usar solo rutas marítimas y un estrecho corredor aéreo rodeado por el espacio aéreo de la OTAN para abastecer a Kaliningrado. Y aquí es donde entran en juego los detalles fatales que le esperan a Rusia. Hay una enorme diferencia entre el costo de transportar una tonelada de trigo o carbón por ferrocarril y el costo de transportarla por barco.
Los ferries son caros, lentos y tienen capacidad limitada. Cada hogaza de pan, cada litro de gasolina, cada pieza de material de construcción que vaya a Kaliningrado le costará al tesoro ruso de 3 a 4 veces más. Este es un agujero negro económico sin fin que Moscú tendrá que subvencionar. El mar Báltico es implacable en invierno. El hielo y las tormentas violentas pueden detener los servicios de ferry durante días, a veces semanas. Los trenes funcionan con nieve y lluvia, pero los barcos quedan atrapados en el puerto durante las tormentas. Esto significa que la gente de Kaliningrado se enfrenta al riesgo de quedarse sin combustible o alimentos en pleno invierno con los estantes vacíos. El problema más crítico y el que más asusta a Putin es que Kaliningrado está dejando de ser una fortaleza y convirtiéndose en una carga indefendible. Sin ferrocarriles, se vuelve imposible para Rusia reforzar rápidamente la región con unidades blindadas, tanques o armamento pesado. Incluso la famosa amenaza del corredor de Suwalki se convierte en una pesadilla logística sin ferrocarriles. Una guarnición en medio de la OTAN con las líneas de suministro cortadas y las municiones agotadas. La historia militar nos ha demostrado, una y otra vez desde Stalingrado, lo que le sucede a las guarniciones cuya logística queda cortada. O rendición o aniquilación. Sin embargo, otras víctimas de esta historia, quizá los mayores perdedores, son Alexander Lukashenko y Bielorrusia. Bielorrusia es un país sin salida al mar, lo que significa que no tiene costa. Si un país no tiene costa, necesita los ferrocarriles y puertos de sus vecinos para abrirse al mundo. La sangre vital de la economía bielorrusa es clara, la potasa y los productos derivados del petróleo. Durante años, la riqueza de Bielorrusia ha estado fluyendo hacia el mundo a través de puertos bálticos como Clyde, Riga y Ventspils, generando divisas. Las sanciones ya habían reducido este flujo, pero la eliminación de las vías es el último clavo en el ataúd. La eliminación física de las vías ha convertido a Bielorrusia en una auténtica prisión al aire libre. Minsk, con su puerta occidental tapiada, ahora depende completamente, incondicionalmente y únicamente de Rusia para tener un respiro. Para exportar sus mercancías, deben viajar miles de kilómetros al norte a puertos rusos como Ust-Luga y Primorsk. Sin embargo, estos puertos ya están llenos de mercancías rusas. Su capacidad es insuficiente y las distancias multiplican el costo, haciendo que los productos bielorrusos no sean competitivos. Esta situación marca efectivamente el fin de la pretensión de soberanía de Bielorrusia. Un país que pierde su independencia logística también pierde su independencia política. Con el desmantelamiento de los ferrocarriles bálticos, la economía bielorrusa se convierte en un paciente paralizado, 100% dependiente de los subsidios y favores rusos. Para Lukashenko, esto no es una crisis económica, sino una bancarrota existencial, porque la infraestructura logística para la prosperidad que puede ofrecer a su pueblo está siendo desmantelada por sus vecinos. Bielorrusia ya no es un estado independiente, sino que está cayendo en el estatus de un óblast aislado y empobrecido en el oeste de Rusia. Y Lukashenko no puede ir más allá de ser el alcaide de esta prisión. Sin embargo, las ondas de choque de esta guerra ferroviaria no solo se sienten en Minsk o Moscú. El verdadero terremoto se sentirá a 6.000 kilómetros al este de Moscú, en Pekín. El proyecto de hegemonía global de China, la Franja y la Ruta, tenía como objetivo construir la ruta de la seda del mundo moderno. Uno de los tramos más críticos, rápidos y seguros de este proyecto era el Corredor Norte. Las mercancías chinas llegaban al mercado europeo, es decir, a los clientes más ricos del mundo, en tren a través de Kazajistán y Rusia, pasando por Bielorrusia y los países bálticos. La eliminación de las vías por parte del país báltico significa el fin del camino para China. La ruta de la seda de hierro ya no llega a Europa. Termina en las tierras nevadas y aisladas de Rusia, convirtiéndose en un callejón sin salida y sin valor comercial. Esta medida de los países bálticos convierte la inversión de miles de millones de dólares de China en la ruta rusa en un coste hundido de la noche a la mañana. El ferrocarril transiberiano. La línea ferroviaria más larga del mundo con 9.289 kilómetros. Es la columna vertebral de Rusia. Desde la era zarista, esta línea ha hecho históricamente de Rusia un puente euroasiático. Esta arteria de acero que conecta Asia y Europa le proporcionó a Rusia un inmenso poder geopolítico y miles de millones de dólares en ingresos por tránsito. Putin le había prometido a China: puedes vender tus productos a Europa de forma segura y rápida a través de mi territorio. No necesitas depender de las rutas marítimas. Sin embargo, si destruyes la puerta de salida de un puente, ese puente se convierte en un viaducto inútil. Con la ruptura de la conexión báltica, la línea transiberiana está perdiendo su valor estratégico.
Cuando se quitan las vías, la carga debe ser descargada, cargada en barcos y descargada de nuevo. Esta fricción logística multiplica los costos y el tiempo, dejando la ruta rusa comercialmente muerta. Lo que las sanciones no lograron en el papel, este desmantelamiento físico lo está logrando en el terreno. Esta situación también sacude fundamentalmente el mito de la amistad ilimitada entre Moscú y Pekín. China es pragmática, no emocional. Para la actual administración china, el comercio debe fluir. Si la ruta rusa, es decir, el corredor norte, se cierra físicamente, China recurrirá a alternativas, y lo está haciendo. Ahora las miradas están puestas en el corredor central, es decir, Kazajistán, el Mar Caspio, Azerbaiyán y Turquía. Rusia está perdiendo su estatus de país de tránsito indispensable para el comercio mundial. Putin está perdiendo una de sus mayores bases estratégicas con China, la característica de ser un paso seguro hacia Europa. Esta es la jugada más despiadada del ajedrez diplomático, confinar a Rusia a su propia geografía, reducirla a un país oriental sin occidente, una masa de tierra enorme pero aislada. Las mercancías chinas ya no irán a Europa a través de Rusia, sino que la evitarán y la rodearán. Rusia no se convertirá en una estación por donde pasan los trenes, sino en una estación abandonada a la que no llegan. Este es también el fracaso de la estrategia de Putin de giro hacia el este, porque al este no le interesa una Rusia que no puede llegar a Occidente. Entonces, ¿por qué tienen que quitar las vías? ¿No es suficiente con detener los trenes y cerrar las puertas de la frontera? No es suficiente, porque el problema no es el comercio, el problema es la capacidad de ocupación física. Aquí nos encontramos con el elemento más fundamental y letal de la simetría tecnológica, el ancho de vía. Al construir su imperio, la Unión Soviética construyó deliberadamente sus vías de forma diferente a las de Europa, a 1.520 mm. Europa, por otro lado, utiliza un ancho estándar de 1.435 mm. Aunque los países bálticos obtuvieron su independencia en 1991, su infraestructura permaneció cautiva de este ancho de vía ruso. Este detalle técnico es en realidad una vulnerabilidad de seguridad mortal. A diferencia del ejército estadounidense, la estrategia militar rusa se basa en la guerra ferroviaria el 90% del tiempo, en lugar del transporte por carretera o aéreo. El ejército ruso transporta su combustible, municiones, tanques y obuses al frente, no en camiones, sino en trenes blindados. El hecho de que las líneas bálticas sigan siendo de 1.520 mm significa que, en un posible escenario de invasión, los trenes blindados rusos podrían dejar soldados y tanques directamente en el centro de Tallinn, Riga y Vilna sin detenerse en la frontera ni cambiar de ruedas. Mientras las vías permanezcan allí, el riesgo de invasión persiste cada segundo. Este es precisamente el núcleo del concepto al que se refirió el presidente lituano Gitanas Nausėda como la línea de defensa del Báltico. Esto no es defensa pasiva ni espera, es una estrategia de contramovilidad. Se trata de eliminar la capacidad de movimiento del enemigo antes de que siquiera empiece a moverse. Quitar las vías significa arrebatarle al ejército ruso su mayor ventaja, a saber, su capacidad de despliegue rápido. Transportar una brigada de tanques rusa por carretera es un caos logístico. Los camiones cisternas son insuficientes, los neumáticos revientan, los convoyes se convierten en objetivos para los drones, pero el transporte por tren es rápido, barato, encubierto y a gran escala. Al desmantelar las vías, los países bálticos están haciendo retroceder a Rusia de la guerra de ritmo rápido del siglo N y a la engorrosa y vulnerable guerra por carretera del siglo X. Como señaló el ministro de Transporte de Letonia, Aket, si bien esta medida detendrá por completo el comercio de tránsito desde Asia, causando graves daños a la economía báltica, lo que está en juego ya no es el dinero, sino la seguridad nacional. El dinero se puede perder y recuperar, pero la soberanía, una vez perdida, no se puede recuperar. Como enfatizó el presidente de Letonia, Rick, esta decisión aún no es definitiva. Se está preparando un informe de impacto económico y militar para finales de año. Sin embargo, la dirección y la intención son claras. Los países bálticos le están dando la espalda por completo a Moscú y se están integrando a los estándares europeos, es decir, al ancho de vía de 1.435 mm a través del proyecto Rail Báltica. Se están cortando las viejas venas enfermas y se están construyendo nuevas y saludables venas europeas. Sin embargo, durante esta intervención quirúrgica, los órganos estratégicos de Rusia comenzarán a desangrarse hasta morir. Como resultado, Letonia, Lituania y Estonia están tomando una decisión valiente e irreversible que cambiará el curso de la historia.
La eliminación de las vías no es un simple cambio en un proyecto de transporte o un ajuste fronterizo. Es el fin de una era. Es el último clavo oxidado pero inquebrantable en el ataúd del sueño de Rusia de integrarse con Europa. Moscú ya no es vecino de Europa. Es el otro de Europa al otro lado de la división. Kaliningrado es una prisión, Bielorrusia un callejón sin salida y el ferrocarril transiberiano una línea fantasma. Esas anchas vías de la era imperial, diseñadas para los tanques de Putin, ahora están siendo arrancadas y fundidas para la seguridad de Occidente, transformadas en escudos. La contramovilidad no es solo un término militar. Ahora es la nueva realidad de Rusia: inmovilidad, aislamiento y decadencia. La cortina de hierro ha caído de nuevo. Pero esta vez no es de hierro. Está hecha de un vacío infranqueable, vías arrancadas y silencio. Y en ese vacío, las ambiciones imperiales de Rusia se asfixian silenciosamente, sin logística. Occidente ha pasado de la defensa pasiva contra Rusia a un cambio geográfico activo. Una vez que se arranquen las vías, no habrá vuelta atrás. Rusia comenzará a desaparecer del mapa de Europa. Entonces, ¿qué opinas sobre este tema? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte al día con los nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por vernos.